¿Qué sigue después del TPS? Bueno, vuelvo con la pregunta. Hay un grupo de detenidos, hay un grupo de chicos detenidos, o sea, o en los centros de detención de los diferentes estados de Estados Unidos. Y la gente estaba, este grupo en especial, que son venezolanos en Houston, de Instagram, nos preguntaron y nos dijeron que por favor les contestaras qué se puede hacer o qué podrías hacer tú desde tu experiencia y tu conocimiento como abogado de migración para todos aquellos personas que están detenidos, o sea, los que están en los centros de detención de inmigración. Bueno, primero que todo, bueno, el TPS es estuviéramos aquí tanto tiempo hablando del TPS, ¿verdad? Es un estatus de inmigración temporario, pero es un estatus. ¿Okay? Y entonces eso es importante decírselo a las personas porque hay muchas personas que no saben ni siquiera qué es el TPS. Es un estatus temporario. Es temporario porque es designado, ¿okay? En este caso fue designado por el secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, por 18 meses, ¿verdad? Pero eso puede ser extendido. Y ellos miran a la situación del país, como lo han hecho con otros países que han designado, como han designado Honduras, han designado El Salvador, han designado Haití, han designado a diferentes países durante muchos años, ¿verdad? Entonces esto mismo también puede pasar con Venezuela. Esperemos, bueno, yo creo que todos los venezolanos lo que esperan es que la situación en Venezuela cambie y que pueda volver. Es decir, yo creo que realmente los venezolanos que esperan es que no haya que necesitar más TPS porque la situación cambie. Vamos a hablar claro. Pero bueno, es decir, si la situación desafortunadamente no cambia prontamente, pues el gobierno puede redesignar al país para el TPS. Ok, dicho y hecho, las personas, incluso los que están detenidos, okay, pueden pedir el TPS. Incluso se ha dado casos, por ejemplo, con otros países que han tenido TPS, como lo son países de Centroamérica, como Haití y otros, muchos más países que han tenido TPS o que tienen TPS actualmente. Si la persona está en un proceso de deportación, la persona puede pedir el TPS. Y incluso la persona sí logra obtener el TPS en la discreción de USCIS, por ejemplo, la persona hasta incluso puede pedirle al juez de inmigración que cancele es decir, que su caso de inmigración se termine porque la persona ha sido otorgada el TPS. Eso ha pasado en muchos casos anteriormente. Por ejemplo, casos hondureños que yo te puedo decir personalmente, donde la persona ha estado en deportación, en un proceso de deportación. Y una vez que la persona puede demostrar que ha sido otorgado el TPS, se ha terminado, se ha cancelado su proceso de deportación o se ha cerrado administrativamente. Okay. Durante los últimos 4 años ha habido muchos cambios en lo que es inmigración, en cuándo se pueden terminar los casos, cuándo el juez puede otorgar una moción para terminar un caso, cuándo se puede cerrar un caso administrativamente. Hemos recibido noticias que han habido cambios recientemente basados en litigios de muchas organizaciones para terminar los cambios que hubo en los últimos años de no dejar a los jueces que terminaran los casos, que cerraran los casos administrativamente. Eso ha sido revertido recientemente, aunque recientemente estoy hablando de el día de hoy hemos recibido esas noticias. Entonces, es decir, han habido muchos cambios. Y entonces, lo primero que yo le digo a todos los venezolanos es porque hay mucha información y mucha mala información. Y a veces cuando hay demasiada información de demasiadas personas, obviamente, hay mala información. Lo más importante es que cada persona vaya a ver a un abogado reputable o una organización reputable. Señores, hay muchas organizaciones, si no es una persona que es un abogado, realmente no puede dar lo que es un tipo de aviso legal, ¿verdad? Por ley no puede. Pero hay muchas organizaciones que sí ayudan
a las personas sin fines de lucro, otras pues ayudan a las personas a por lo menos orientarlas o referirlas a otros lugares donde las pueden orientar. Siempre vayan a ver a un abogado. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, ¿verdad? Cada persona puede presentar un caso diferente. Y sobre todo los venezolanos, porque muchos venezolanos tienen doble nacionalidad. Y eso puede presentar un caso, un problema, eventualmente. No quiero decir que necesariamente lo presente, que siempre lo presente, pero puede que sí. Entonces, ese siempre va siendo mi consejo para todo el mundo. Pero sí, pueden pedir TPS incluso aunque estén en un proceso de detención. Doctora, le preguntamos, ¿quiénes no son aplicables para solicitar el TPS en los Estados Unidos? ¿Quiénes son elegibles? ¿Qué casos son aplicables? ¿Qué casos Perdón, son? escuché. ¿Quiénes son elegibles? Claro, repetimos la pregunta. ¿Cuáles son los casos que no aplican para obtener el TPS en los Estados Unidos? Ok. Entonces, exacto, vamos paso por paso porque es mucha información. Entonces, las personas que pueden aplicar para el TPS son aquellos que pueden probar que son venezolanos, ¿verdad? Que son ciudadanos o nacionales de Venezuela, o también incluso individuos que no tienen, por ejemplo, nacionalidad y que el último lugar donde vivieron fue Venezuela, ¿verdad? Entonces, las personas que pueden demostrar no solamente que son venezolanos, aunque tienen nacionalidad venezolana porque no tienen otra nacionalidad y ese fue el último lugar donde vivieron, esas personas necesitan obviamente presentar su pasaporte venezolano, su certificado de nacimiento venezolano y documentos identificándolos como venezolanos. Además, tienen que presentar documentos que enseñen, que demuestren que la persona lleva en los Estados Unidos desde por lo menos marzo 8 del 2021, que es cuando se hace efectivo el anuncio, ¿verdad? Se anuncia que el Departamento de Homeland Security y que el secretario por el Departamento de Homeland Security está anunciando su designación para Venezuela como país designado para el TPS. Entonces, hay un periodo de registración. Ese periodo de registración es desde septiembre 9 del 2021 hasta, desde marzo 9 del 2021 hasta septiembre 5 del 2021. Son 180 días para registrarse. Es decir, la persona no tiene que registrarse mañana. Siempre la recomendación es que se registren lo antes posible dentro de ese tiempo, por muchas diferentes razones legales. Pero siempre mi consejo, una vez más, yo soy bien conservadora en mis aplicaciones, en cómo se manda la evidencia. Carmen lo sabe. Soy bien difícil en ese sentido con mis clientes. Por favor, tráiganme la documentación porque traten de evitar una negación. El TPS puede ser dado o negado a la discreción de los oficiales adjudicados de ese TPS. Por tanto y demás, es importante tener toda la evidencia y toda la documentación que enseña la persona es un ciudadano nacional de Venezuela. La persona es elegible para eso. Una de las razones por las cuales demostrar que es elegible no solamente es la presencia continua y física en los Estados Unidos desde el momento que se designa al país de Venezuela para el TPS, sino también la persona, por ejemplo, no tiene un récord criminal que lo hace inelegible. Récord criminal para el propósito del TPS es una felonía o 2 misdemeanors que lo hacen inelegible. Por eso si una persona tiene ese miedo, dice, bueno, yo fui arrestado. Una vez más, mi consejo siempre es que vaya a ver a un abogado para que determine, mirando el récord que la persona tiene, si ese récord lo hace inelegible. A lo mejor puede haber tenido un arresto por las razones que sea, pero eso no quiere decir que haya tenido una convicción, que es una felonía o 2 misdemeanors que lo hace elegible. Y si lo tiene que decir la verdad y presentar documentos que enseñan que aunque eso pasó, no lo hace inelegible para el TPS. ¿Okay? Entonces, los documentos que las personas tienen que demostrar para demostrar presencia física y continua en los Estados Unidos, pues estamos hablando siempre de documentos formales, como son
por ejemplo, todo tipo de documento que haya sido otorgado por el gobierno. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de licencias de conducir, la licencia de conducir identifica a la persona por nombre, por fecha de nacimiento, incluso el documento de licencia de conducir o identificación dice cuándo ese documento lo otorgaron. Entonces eso enseña presencia en los Estados Unidos. ¿Qué más enseña presencia en los Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, documentos de las escuelas, de los hijos, por ejemplo. Yo siempre le digo a mis clientes, a veces muchos clientes vienen por diferentes, obviamente, aplicaciones, no solamente ahora en este caso por el TPS, sino por diferentes motivos, y me dicen, yo no tengo nada, yo no tengo un documento, yo no tengo absolutamente nada para demostrar nada. Y yo les digo, no lo creo. Yo creo que usted sí tiene muchos documentos y vamos a tratar de ser un poco creativos. Por ejemplo, hay personas que me dicen, oh, yo tengo un efficiency, yo le rento un cuarto a alguien, ¿verdad? Ok, ¿quién es el dueño de ese lugar donde usted vive? Esa persona le puede dar una carta. Esa carta puede ser notarizada bajo juramento que dice que usted vive en ese lugar, en tal y tal lugar, desde tal fecha hasta el presente. Eso es un documento alternativo, no es lo preferible, por supuesto. Preferible es documentos que enseñan, por ejemplo, un contrato de vivienda que enseña que la persona ha vivido en este lugar por tanto tiempo. Eso es uno de los documentos preferibles y están en las instrucciones, ¿okay?, de la aplicación del TPS, que es el I-821. ¿Okay? Entonces, documentos de vivienda que enseñan dónde vive o dónde han vivido. En la alternativa, si no los tienen, yo presentaría, por ejemplo, una carta del dueño de ese lugar, ¿verdad? Documentos, por ejemplo, de hospitales. Esos son documentos formales. Si la persona ha tenido una hospitalización, ha tenido que asistir a algún médico, pues esos son documentos formales que enseñan que la persona estaba en los Estados Unidos en esa fecha, ¿verdad? Documentos de bancos, absolutamente aceptables y formales, porque los documentos de banco, aquellos que tienen cuenta de banco, pueden obtener sus estados de cuenta, y esos son mensuales. Entonces eso enseña, obviamente, una estadía en los Estados Unidos continua a partir de la fecha cuando el país es designado. En este caso estamos hablando, la designación ha sido, es decir, la acaban de poner, entonces las personas pueden fácilmente, los que aplican ahora inmediatamente, pues pueden, yo creo que fácilmente enseñar, ¿verdad?, que están aquí en los Estados Unidos. El pasaporte, por ejemplo, es documento ideal para demostrar, porque eso va a enseñar la entrada. Y si el pasaporte no se lo sellaron porque se usa mucho electrónicamente el I-94, pues con la información del pasaporte se puede imprimir el I-94 enseñando la entrada. ¿Qué más? Por ejemplo, estoy hablando también en términos generales, sobre todo para aquellos que han vivido más tiempo acá. Documentos, dije, de la escuela de los niños. ¿Por qué? Porque cuando los niños están en la escuela, o si uno está en una escuela de adultos, por ejemplo, aprendiendo inglés, lo que esté aprendiendo, pues entonces va a haber una registración, va a haber una documentación formal. Por ejemplo, si es de los hijos, va a enseñar quiénes son los padres, ¿verdad? Y ahí va a estar el nombre suyo. Si ha recibido cartas de la escuela de los niños, por lo que sea, por motivos de lo que sea, pues entonces ahí va a estar a quien le llega. Yo también le digo a mis clientes, una vez más, vamos a ser creativos. Todos aquellos que no tienen ninguna de esa documentación formal, como lo son todos los documentos otorgados por el gobierno, o si son, ya sean de vivienda, ya sean de bancos, estados de cuentas de banco, o que no tengan nada de eso, pues bueno, usted tiene que recibir algún tipo de documentación en su casa, señores. Todo el mundo lo recibimos. Hasta, si hay hasta advertisements, ¿verdad? Hasta que los están tratando de vender algo. Todo lo que le llega a la casa, guárdelo. ¿Ok? Porque si va a llegar a la casa, va a llegar a su nombre dirigido a usted y con su dirección, pues eso usted puede presentarlo como evidencia de que usted está viviendo en ese lugar. ¿Qué más? Bueno, tarjetas de crédito. O tarjetas de débito que enseña una actividad continua. Entonces es documentación y evidencia que enseña que la persona ha estado en los Estados Unidos viviendo continuamente desde la fecha de inicio y que reside acá. Eso es bien importante. La otra cosa que quería hablar, bueno, a lo mejor
lo puedo cubrir si quieren, o si quieren puedo esperar a que me hagan preguntas, pero, por ejemplo, muchas personas me preguntan que están preocupados o que no saben los precios, ¿verdad?, de los costos. ¿Por qué? Porque es algo que tienen que entender. El TPS, hay un estatuto, ¿verdad?, en el código de las leyes de los Estados Unidos que codifica el TPS, ¿verdad? Entonces ese código explica exactamente qué es lo que hay que hacer. Pero es bien importante, el registro, la notificación del registro federal para el TPS de Venezuela ha aclarado que, a diferencia de lo que puede estar en las regulaciones, las personas no necesariamente tienen que enviar junto con su petición para el TPS el permiso de trabajo. ¿Y por qué esto es importante aclararlo? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que están pendientes de asilo, ¿verdad?, y que tienen su permiso de trabajo a través de asilo. O hay personas que, es decir, que no necesitan el permiso de trabajo, que no lo quieren. Entonces, el registro federal clarifica eso, que no tienen que al mismo tiempo enviarlo, lo pueden enviar después, en un tiempo después cuando lo necesiten. Mi consideración siempre a mis clientes es que si lo pueden enviar, que lo envíen, ¿okay? Van a tener otro documento más que demuestra que la persona está acá en los Estados Unidos, es un documento legal, un documento formal. Por ejemplo, aquellos mismos que no tienen un seguro social pueden pedir su seguro social a través de esa aplicación de la I-765, ¿verdad? Ahí mismo pueden decir, yo sí quiero recibir un seguro social. Pero obviamente estamos hablando de todo cuesta dinero, entonces aquellos que quieren ahorrarse el costo, que no lo pueden hacer y por alguna casualidad, por las que sean, no pueden pedir un waiver, ¿verdad?, por bajo costo, pues entonces no necesariamente tienen que hacerlo. Y esa es una clarificación importante, está en el registro federal. Entonces los costos van a depender de las edades de las personas y van a depender de qué es lo que van a hacer. Entonces, si las personas están enviando al mismo tiempo, por ejemplo, el TPS y su aplicación para el permiso de trabajo, ¿verdad?, y las personas tienen entre 14 y 65 años de edad, hay 3 costos. Están $50 por el TPS, 85 las huellas dactilares, que hay que enviarlas, y 410 el permiso de trabajo. Entonces va a tener un costo total de $545. Pero si las personas son menores de 14 años y ustedes quieren hacerle el TPS a sus hijos, ¿verdad?, porque eso es importante, tener esa documentación que indica que la persona tiene el TPS, pues entonces esos niños menores de 14 años no tienen que pagar por el permiso de trabajo, no tienen que pagar las huellas dactilares, solo tienen que pagar $50 por el TPS, la aplicación del TPS. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, es mayor de 65, tiene 66 años o más? No mayor de 65, 66 años o más, pues esa persona solamente tiene que pagar, aunque quiera su permiso de trabajo, solamente tiene que pagar los $50 que cuesta la aplicación del TPS más los 85 que son las huellas dactilares, por un total de 135. Entonces, ven, esto no es que sea difícil, pero no es complejo, no voy a usar la palabra complejo, pero tiene sus cosas. ¿Y qué es lo que pasa con inmigración? Si se envían los documentos incompletos, los montos incorrectos, ¿qué es lo que van a hacer? Lo único que van a lograr es perder tiempo, porque se va a demorar, como todo ahora está súper demorado por la razón de la pandemia. Los recibos están demorando hasta 45 días o más en recibirse. Pues entonces, si lo envían incorrecto, lo único que van a lograr es que les devuelvan el paquete quizás 2 meses después y les pidan que lo manden correctamente. Y pierden el dinero de las aplicaciones. Bueno, yo he visto realmente en muchos casos, no necesariamente, yo he visto en muchos casos que los han devuelto. Hay algo importante, perdón, Carmen, que yo quería acotar, porque conozco casos de venezolanos que, como dice la doctora Albite, creen que no tienen documentos, que no tienen ningún tipo de prueba para demostrar su permanencia dentro del territorio norteamericano, y se olvidan de las declaraciones juradas, como bien dijo la doctora Albite, o la prueba de testigos, ¿verdad?, de personas que lo conocen
porque hay un factor muy traumático dentro de la comunidad venezolana y es el miedo. Muchos emigramos por miedo, por terror, por maltrato, por cualquier cantidad de vejaciones de todo tipo. Hay familias, hay personas que han sufrido muchísimo. Y nadie que sale corriendo de un país por cualquier vía, o los que entraron de forma por caminos verdes, o yo qué sé de qué manera se lanzaron en paracaídas y llegaron nadando en barca, ha habido de todo, no tienen documentos. Pero ellos podrían también aplicar el TPS, Diana. ¿Quiénes, perdón? Las personas que entraron ilegales. Sí, es bien importante, esto es súper importante entender que el TPS, y esta es una aclaración y la quiero leer directamente, está en inglés, pero lo voy a hacer en español, una aclaración muy importante del estatuto, ¿verdad? Que está codificado en los estatutos, la sección 244 de el Acta de Inmigración y Nacionalidad, y la clarificación dice que nada en esta sección, ¿verdad? Que es la sección que le aplica al TPS, puede ser autorizada como para que el abogado general, ¿verdad?, de los Estados Unidos le niegue la protección de TPS, el estatus de protección a cualquier individuo basado en su estatus migratorio, o que requiera que esa persona tenga como condición para darle su estatus que renuncie a su estatus actual no inmigrante o otro estatus que esa persona pueda tener. Ahora, ojo, porque alguien hizo esa pregunta, si alguien que tiene esta puede aplicar. Y ahora voy para allá. Perfecto. El TPS es una protección que se le da a los individuos basado en su nacionalidad. No tiene nada que ver con su estatus migratorio. La persona tiene orden de deportación, puede aplicar. La persona está en un proceso de deportación, puede aplicar. La persona tiene orden de deportación o está en un proceso de deportación, no tiene nada que perder, señores, aplique. A no ser que sea inelegible. ¿Qué lo hace inelegible? Bueno, hay ciertas cosas que lo hacen inelegible, como no tiene el tiempo, ¿okay?, designado, pero eso lo dudo, porque si ya está en estatus, si está en deportación o tiene orden de deportación, obviamente ha estado acá en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué lo puede hacer elegible? Bueno, lo puede hacer inelegible cuestiones de criminales, ¿verdad?, que no dejan que sea elegible. Y yo digo mucho, ojo con la doble nacionalidad, porque los venezolanos tienen muchos casos de doble nacionalidad. Ahora, lo de la doble nacionalidad, hay tela por donde cortar, y yo creo que cada persona debe ir a ver a un abogado y explicarle su caso. Y quiero, muy importante aclarar, porque sé que muchas personas nos están escuchando, esto es información general. Esto no es información, señores, de que si ustedes le escuchan, la doctora Arbite me dijo que en mi caso yo puedo hacer esto. No, yo siempre les digo a las personas, vaya a ver a un abogado en su caso específico, porque a lo mejor hay algo que usted no está diciendo y lo hace inelegible, o puede que en la descripción del oficial le niegue, ¿verdad? Porque el oficial puede determinar que usted con su doble nacionalidad no es elegible para el TPS. Alguien preguntó del ESTA. Exacto, del ESTA, pero acláranos del ESTA, pero también acláranos, por favor, porque, por ejemplo, esta otra persona que nos preguntó por Instagram, él es venezolano por nacimiento y los padres, siendo él menor, se lo llevaron a Chile a vivir, y él la última vez que estuvo, es decir, antes de venir para Estados Unidos, vino de Chile y pasó 5 años en Chile o algo así, tiene estatus de residencia, pero nació en Venezuela. Mira, yo te voy a decir cuál es la ley, cuál es el precedente. Ajá, okay. Pero le pido a cada persona que vaya a hablar de su caso
personal. ¿Por qué? Porque hay abogados, muchos abogados y abogados súper competentes que yo conozco, que tenemos opiniones diferentes, ¿verdad? O estamos de acuerdo, pero entendemos y le decimos a nuestros clientes los posibles riesgos que puede tener si le niegan ese TPS y, por ejemplo, la persona está en estatus actualmente, para que la persona determine si quiere o no quiere aplicar. Y la doble nacionalidad con los venezolanos siempre es un tema y va a ser un tema para el TPS, y lo ha sido por años. ¿Por qué? Hay precedentes en los Estados Unidos de otros casos, por ejemplo, donde personas, y ha sido al revés, porque obviamente no había TPS para Venezuela hasta ahora, pero al revés, por ejemplo, hay un caso específico donde la persona era de Haití, o es de Haití, era de Haití, y esa persona se fue a vivir a Venezuela y residía en Venezuela. Y cuando entra a los Estados Unidos, entra con el pasaporte venezolano porque es nacionalizada en Venezuela, pero cuando la persona entra y hay TPS para los haitianos, dice, yo soy haitiana, yo soy elegible para el TPS, y básicamente la inmigración dijo no. ¿Y qué es lo que supuestamente, lo que es el precedente y lo que son las leyes? Cada caso puede ser, hay cada caso que puede tener su vuelta que se le puede dar, y quizás a la persona se puede argumentar que la persona pueda ser elegible por ciertas razones. Pero en términos generales, la ley y el precedente dice que lo que rige es lo que se llama operative nationality, es decir, la nacionalidad operativa. Cuando usted entra a los Estados Unidos, ¿qué pasaporte usted presenta? ¿El venezolano o el italiano? ¿El venezolano o el español? Eso determina, es lo que opera, determina cómo usted se presenta, cómo usted dice de dónde que usted es nacional. Básicamente ellos no quieren que la persona diga, oh, yo soy italiano para ciertas cosas, pero para el TPS soy venezolano. Y entonces parte de eso, parte de todo ese precedente es esa persona, dónde vivió, dónde residió, y si esa persona es lo que se llama en inglés firm resettlement, que aplica tanto para el asilo como para el TPS. Esa persona obtuvo beneficios de un tercer país, ¿verdad? Como lo puede haber sido Chile, Perú. Hay muchas personas que han ido a Chile, muchas personas que han ido al Perú, personas que han ido a tantos diferentes países, Argentina, República Dominicana, el Ecuador, ¿verdad? Si esa persona hizo lo que se llama en inglés firm resettlement, es decir, esa persona pudo quedarse en ese país, echar raíces, pues eso es un factor para negar el TPS. Entonces, es injusto, y es interesante porque yo oí un abogado que estaba hablando de eso mismo. Es bien injusto, porque en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, como en el caso de muchas personas, la gente de Siria, por ejemplo, la gente del Líbano, en tantas diferentes personas que han tenido diferentes situaciones durante los años, como lo del TPS, ¿verdad?, que han tenido que irse de sus países, han residido en otros países, se han legalizado hasta cierto punto en otros países, y entonces cuando entran a los Estados Unidos y dice, yo quiero poder obtener el beneficio del TPS por el país de donde yo nací. Claro, pero hay gente que entró con el documento de viaje europeo, por ejemplo, con el ESTA, pero lo usaron como instrumento de escape, por ejemplo, porque no tenían la visa americana, se encontraban en un país que no estaban a salvo y llegaron aquí con el único instrumento de escape que tenían. Pero por eso es que es tan importante ir con un experto, porque Diana lo puede poner, por ejemplo, en un escrito y hacerle entender al oficial, según su punto de vista, de las leyes, y manejarlo, de cómo es que sí podría caber dentro del TPS. Pero si usted va a otra persona que no tiene conocimiento, es muy posible que se lo rechacen, como está diciendo la doctora. Yo les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta siempre cuando mis clientes vienen darles ejemplos, porque ejemplos reales, obviamente sin nombres porque todo es confidencial, pero ejemplos reales que son palpables y las personas pueden entender, oh, ese es mi caso, esa es mi situación.
Y como siempre tú sabes, yo siempre lo digo, yo soy muy conservadora en mis pensamientos porque yo me pongo también en la mente del oficial que va a adjudicar su caso. Y me gusta honestamente y francamente decirle a las personas, a mis clientes, esta es la situación que tenemos. Y tú decides si quieres o no quieres. Tenemos los riesgos, lo pones en una balanza. Yo tengo clientes, te voy a decir, yo tengo clientes venezolanos que van a lo todo. Y me dicen, no me importa, pónmelo por escrito, yo lo firmo, lo voy a hacer, porque no tengo dónde irme. Este es mi país, aquí me quedo y no me importa si tengo estatus, no tengo estatus, si tengo esto, si tengo el preasilo pendiente, yo voy a lo todo. Pero lo que hay que hacer, y esto es lo importante, las personas tienen que entender, tienen que buscar a personas que les expliquen su situación y que les haga entender, esta es la situación, estas son las consecuencias, estos son los posibles beneficios, los posibles riesgos. Hay personas que no tienen ese problema, no tienen esos riesgos, son venezolanos, no son de otro país, no tienen otra nacionalidad, no tienen un estatus actual, que tengan miedo de perderlo si les niegan el TPS y después les revoquen la visa o Dios sabe qué. O están en pleno asilo y tienen miedo, bueno, si me ponen, pierdo el asilo, ¿qué va a pasar? Y dicen, lo voy a hacer. Entonces no tienen esos problemas, pero hay personas que sí pueden presentar ciertas dificultades por doble nacionalidad o porque se quedaron en Chile 5 años o por qué sé yo, y hay una posibilidad que muy grande, diría yo, muy personalmente, que se lo niegue. Pero te voy a dar un ejemplo. Yo tuve aquí un señor muy, muy querido que vino a mi oficina hace mucho tiempo con TPS del país que él es de TPS, y la persona viajó fuera de los Estados Unidos sin el permiso. Y este es otro tema muy importante a los que quieren viajar. A mí no me gusta que mis clientes viajen. No me gusta. Por muchas diferentes razones, pero si la persona tiene que viajar, las razones por las cuales tiene que viajar es una de las razones autorizadas, ¿verdad? Para ese permiso de viaje, y si le hace el permiso de viaje, pues entonces la persona puede viajar y con el TPS está eso, ¿verdad? No es para irse de vacaciones, hay ciertas razones, circunstancias y hay que documentarlo, ¿verdad? Bueno, pues esta persona X se decidió irse a su país sin el permiso de viaje. ¿Y qué pasa cuando la persona regresa? La persona regresa, lo dejan entrar porque tiene el TPS. ¿Cómo? No sé. Eso realmente fue algo de Dios. Y la persona, ¿qué pasa? Que le niegan, cuando se va a registrar, le niegan el TPS porque se había ido de viaje, no había hecho todo lo que tenía que hacer. Los procedimientos. Y el señor viene a mi oficina y yo le digo, un milagro de Dios solamente va a poder lograr que usted obtenga otra vez su TPS. Porque es que aquí la carta lo dice y están correctos y es imposible, no le van a otorgar el TPS. Yo le dije, explíqueme, por favor, ¿cuáles fueron las circunstancias por las cuales usted tuvo que viajar? Y me dijo, bueno, yo tuve que viajar porque mi hija se enfermó, estuvo muy grave. ¿Y usted me lo puede probar que su hija estuvo grave? Por supuesto. Yo tengo la crisis del país, y así fue. Y me lo pudo probar. Pues mandamos fotos, mandamos cartas, mandamos de todo y dijimos, vamos a ver qué pasa. Hice mi escrito, le otorgaron el TPS. Entonces, es decir, yo digo que eso fue un milagro de Dios, eso fue la mano de Dios, y un señor muy, muy creyente, y dijo, yo voy a lo todo. No tiene nada que perder el señor, ¿verdad? Ya, es decir, ya negado estaba, vamos a tratar. Entonces, como bien tú dices, Carmen, hay circunstancias donde se pueden explicar, pero eso sí, a mí me gusta explicarle a las personas, vamos a ver tu caso específico, y la doble nacionalidad, y el haberse quedado en otro país firmemente, ¿verdad? Como su país, a veces beneficiado de esos beneficios. Señores, el precedente y las leyes dicen que por esa razón le pueden negar el TPS. Pero ¿qué tal si renunció a su doble nacionalidad porque aplicó asilo? ¿Si renunció qué, perdón? A su doble nacionalidad porque aplicó asilo. Ya, bueno, y esa es otra cosa, Si la persona, obviamente,
aplicó así, pero mira, con los venezolanos siempre está eso, de que si renunció a la otra nacionalidad para obtener el asilo y demás. Y eso es otra historia bien complicada. El asilo, como tú sabes, yo hago mucho asilo. Y me encanta, lo hago con mucha amor, emoción, y me encanta hacerlo, y me encanta trabajarlo, y lucharlo, y poder documentarlo. El problema no es ese realmente. El problema es decir, yo creo que sí, que habría que tener como un renunciar básicamente formalmente a poder beneficiarse de ese país. Entonces, si básicamente la persona demuestra que no puede regresar a ese país porque ha renunciado a esa nacionalidad, quizás a lo mejor la persona pueda hacer un argumento. Pero te digo, eso yo lo he visto, lo vi en casos que he leído, donde lo que te digo que es el precedente, y con los casos de los sirios, los libaneses, los palestinos, son casos del precedente con el TPS bien importantes, porque como tú bien sabes, en el caso, por ejemplo, de los sirios, de los palestinos que han estado, por ejemplo, en inglés se llama stateless, no tienen un estado, no pertenecen a un país, pero la ley claramente aquí en los Estados Unidos, como el TPS ya ha dicho, si usted se ha ido a otro país y en ese otro país usted ha hecho raíces y usted pudo hablarse de las leyes de ese país, de obtener una residencia, de poder vivir, señor, usted y tiene esa nacionalidad y usted no es elegible para el TPS por este otro. Entonces, una vez más, ese tema tiene tela por donde cortar. Hay abogados que pueden ser de opiniones diferentes. Yo creo que esto es un tema donde hay que hablarlo y es bien importante que se hable, que se discuta para que las personas no piensen, oh, está el TPS, vamos a aplicar y sin más. Señores, piensen en su situación específica. A lo mejor usted actualmente está en un estatus legal por un visado. ¿Qué tal si le niegan el TPS? ¿Qué tal si por X razones que yo no las puedo determinar porque yo no sé cómo va a adjudicar ese oficial de inmigración? Por ende, usted pierde ese estatus. ¿Qué tal si todo eso pasa y usted se tiene que regresar a ese país, en Europa, por ejemplo, de donde usted vive, y le revocan la visa y después no puede entrar? Es decir, hay muchas posibilidades y las personas tienen que explorar en su propio caso específico si quieren tomar ese riesgo. Hay personas, por ejemplo, que quizás vinieron, te digo, tengo personas que me lo han dicho, han venido con esta, por ejemplo, porque, como tú bien dijiste, no podían obtener ninguna otra forma de entrar a los Estados Unidos. Pero me dicen, yo no puedo vivir en ese otro país, yo no puedo vivir en España, no puedo vivir en Italia, no tengo nada ahí, no hay nada que prueba que yo tengo nada que me ate a ese país y no me voy a ir de los Estados Unidos y yo voy a hacer el TPS. ¿Okay? Entonces, pues tienes esas personas que están seguras que no van a hacer nada y que dicen vamos a lo todo. Pero fíjate, Diana, creo que nos quedaron 25,000 preguntas y lo que yo quiero es invitarte para el próximo jueves a que pudiéramos, si quieres, podemos hacer una media hora más, es decir, de 5:30 a 6, porque el programa dura de 5 a 6, y vamos a invitar a gente para que te escuche y para que te haga otras preguntas durante esta semana y puedas definitivamente hablar de todos los temas que le interesa a la gente, pero yo no quiero que nos vayamos de este espacio sin que por favor des tus números de teléfono, cómo te conseguimos, los números de tu oficina, tu email, por favor. Ok, entonces de seguro, y te agradezco, sabes que tengo mucha pasión por lo que hago, me encanta mi trabajo, me encanta ser abogada de inmigración, soy abogada por 15 años. Inmigración es emocionante, es lindo, ayudas a tantas personas
y me fascina. Mi corazón va rápido cada vez que tengo una aprobación de lo que sea. Me pongo tan feliz, a veces lloro con mis clientes y demás. Entonces me encanta. Y lo único que siempre les ruego a todos mis clientes, miren, no hagan las cosas sin saber, vamos a entender. Por eso es tan importante estos foros, para explicarle a la gente. La diseminación de información y de información concreta, correcta, es importantísima. En mi opinión, debe ser gratuita, como lo estamos haciendo ahora, sin fines de lucro, porque en la información está, pues, una persona, un pueblo educado e informado que no puede lograr, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es muy importante. Y además las personas pueden voluntariamente decidir, yo quiero, no quiero, yo puedo, no puedo, ¿verdad? Entonces, mi número de teléfono es el 305-985-3740. Como sabes, aquí esto no es... No disculpe, doctora, para colocar en un banner ese número de teléfono que usted está diciendo, pero dígamelo, yo lo estoy escribiendo. 305. 305-985-3740. Ok, 985. Ok, ahí está. Esto lo estamos haciendo en directo, a ver si está bien. Y yo, para los que me escuchan, no somos 10.000 abogados, soy yo. Yo soy la abogada, yo reviso los documentos, yo los preparo. Soy yo. Les quiero decir, es la mejor, es excelente. Yo tengo dos abogados favoritos y Diana es una de ellas, porque tú sabes muy bien, Diana, que yo quiero muchísimo al doctor Iván Guerrero. Seguro. Yo como claro, y fuimos ahí, y estaban ustedes juntos en los foros que hacíamos. Y bueno, en tiempos de pandemia, y como tanta persona está afectada por el COVID, esta es la nueva modalidad, y por eso yo quiero que tú tengas, así como nos diste un espacio en tu corazón a todos los venezolanos, y nos diste un espacio cada vez que te invitamos. Yo te quiero invitar a este programa todas las veces que tú quieras. Si tú quieres que lo hagamos todos los jueves de 5:30 a 6, tú dime. ¿Quieres de 5 a 6? Tú dime. Porque de verdad, donde yo esté, es tu casa también. Yo estoy encantada y te agradezco, mira. Y bueno, todos aquellos que me escuchan, yo tengo, por supuesto, yo encantada. Yo hablo con muchas organizaciones en varios programas. Hablo con la organización National Community Services. Todos los lunes hablamos de lunes tras lunes. Y lo hemos hecho por muchos meses, todos los lunes sin falta. Yo tengo ese compromiso, lo hemos hecho por mucho tiempo y hablamos a los inmigrantes, conoce tus derechos, donde hablamos de temas innumerables. Y tanto pasa en inmigración que todos los lunes tenemos algo diferente de canal. Entonces, pero ahora tenemos los lunes y los jueves. Los lunes y los jueves, yo encantada. Encantada. El martes tengo una invitación también, me han invitado en Fort Myers y de verdad que eso me da mucha alegría saber que muchas personas me escuchan. Yo no soy muy tecnológica con lo que es Facebook y como sabes, yo no soy nada tecnológica, pero esto de la pandemia lo único que ha ofrecido es un foro muy grande para muchas personas, aunque no nos podamos unir en persona, pues lo que ha ayudado a tantas personas. Yo tengo personas que me llaman desde otros estados, de otros países, y no sé dónde me han escuchado, pero, yo te escuché, yo te sigo, alguien te conoce. Entonces, es decir, es bien lindo, y te digo, estoy muy contenta por ti. Has luchado mucho, te lo mereces, es tu logro, como el de todos los demás, pero realmente un abrazo cordial, un saludo y muy contenta, ¿verdad? Muy feliz por ti. Y yo con gusto de participar y ayudar a los venezolanos en todo lo que yo pueda. Mi teléfono, por favor, llamen. Y lo único que les digo a mis clientes o futuros clientes o lo que quieren, yo trabajo por citas porque soy yo. Si llaman el teléfono y nadie contesta porque estamos súper ocupados, dejen un mensaje, mándenos hasta un mensaje de texto. Tenemos esa capacidad de tener mensajes de texto. No vayas a dar tu dirección, porque yo sé porque me consta que te llegan ahí de sorpresa, no les importa cita, no les importa nada. Aquí llega todo el mundo, constantemente.
El otro día me llama alguien a las 10 de la noche y dice, oh, alguien me dijo que tú trabajas 24 horas. Y digo, bueno, sí, casi, pero no formalmente. Tengo 3 hijos, entonces, es decir, pero Carmen, 3 encantada. hijos, el esposo y el perro. ¿Perdón? 3 hijos, el esposo y el perro. Ah, sí, 3 hijos, el esposo y el perro, ¿verdad que sí? Así mismo es. Y entonces, encantada. En nombre de US Center for Youth and Immigrants, en nombre de la organización, en nombre personal de Maybor, de Oscar, un honor tenerlos aquí. Gracias, Evelina. Eres una genia. Gracias por todo ese trabajo que haces para las comunidades en Orlando y en otras partes de Estados Unidos y de Venezuela. Muchísimas gracias por toda esa labor, por crear todos esos grupos maravillosos de comunidad y mantenerlos informados. Diana, tú sabes que la doctora Diana Albite para mí es muy especial. Gracias, te arropo en la distancia con mi corazón. Y bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el jueves que viene. Evelina, tienes que venir tú también. Te comprometo y comprometo a la doctora Albite porque hay muchísimas inquietudes con respecto al TPS, muchísimas preguntas de muchos venezolanos que ahora no saben qué hacer. Y nuestra labor, tu labor, Carmen, que siempre ha sido esa, es empoderar a la gente, enseñarle que aprendan cómo hacer las cosas, explicar todos los escenarios como lo estaba explicando la doctora Albite, porque cada caso es particular y no hay que escuchar que el amigo del otro amigo le pasó X, para que las comunidades sepan y además irnos empapando y enterando de las nuevas reglas migratorias, la reforma migratoria, que esperemos que nos traiga mil maravillas. Así va a ser. Podemos hablar tanto. Podemos hablar tanto. Así que el tiempo se fue, pero muchísimas gracias, Diana, nada más. Evelina, Maybor, eres lo máximo. Oscar, gracias por todo. Chao. No, excelente programa. Disculpa, no es para... Es que tengo que comentar algo, tengo que decir algo. Excelente programa, porque excelente información. Eso es lo más importante. Es útil, es importante, es bien humana y eso a la gente le gusta, que noticias. O sea, y tener buenas noticias. Hace mucho tiempo que mucha gente necesitamos buenas noticias en este mundo, porque las otras no quiero hablar de ellas. Exacto. Ya voy a rodar, 2 despedidas tengo para rodar. Un video ahí que preparó Maybor y yo le puse un poco de música para darle un poco más de ritmo. Y la despedida tradicional, habitual de la doctora Jiménez junto con Carmen Jiménez. Nos vemos el próximo jueves, 5 de la tarde. Buenísima la promesa que usted, estimada abogada Diana, doctora Diana Albite, va a atender, porque la gente aquí estaba, las preguntas llovían. Yo tuve que aguantarlas porque si no, amanecemos mañana. Gracias. Miles. Chao, Carmen, te amo, doctora.